Vamos a disponernos entonces para comenzar este encuentro y todo este acercamiento a la historia de la orden, a Juana y a ese grupo de las primeras, a esa pasión apostólica que las llevaba a salir y a dar la vida, pues nos confirma también a nosotros que solo hay un camino en el seguimiento a Jesús y ese camino es gastar la vida, porque la vida no la podemos economizar en un estéril egoísmo. La vida se nos ha dado para gastarla. Por eso vamos a unirnos a esta canción, pidiéndole a Dios que nos dé en lo cotidiano de la vida la gracia de la kénosis, de salir de nosotras mismas para pensar en los demás, de salir de nosotras mismas para hacer reino, de salir de nosotras mismas para transparentar con nuestra vida el único amor por el que vale la pena darlo todo, el amor de Jesús. Oh Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla. no para economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros, aunque nunca nos paguen ni un favor que no nos devolverán. Gastar la vida es lanzarse y aún fracasar. Gastar la vida es tal vez quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez y sin publicidad, como agua del manantial. Y la madre que amamanta a su bebé, como suda el labrador. El futuro es un enigma, se funde en la niebla. Porque en la noche tú estás sin dormir, derramas miles de lágrimas sin dormir. Porque en la noche tú estás, porque en la noche tú estás sin dormir, derramas miles de lágrimas sin dormir, porque en la noche tú estás. Este Dios que se empeña en estar, en ser el Dios con nosotros, nos dé la gracia de gastar siempre la vida, de invertirla por el reino, y nos dé la gracia también a nosotras de escribir la página de la historia de la orden que nos corresponde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos disponemos con la alegría con la que lo venimos haciendo todos estos lunes para acoger todo lo que a través de Silvia el Señor tiene para confirmarnos de lo que somos, de nuestro origen, de nuestra identidad, de nuestras fuentes. Todas tuyas, Silvia.
Bueno, Lili, muchas gracias. Entonces, a ver, por favor, si ya proyectas el Power. Bienvenidas todas. Bueno, entonces en este 12º encuentro hemos leído, para este encuentro hemos leído el último capítulo de la primera parte de la historia de la orden. Hemos leído 10 capítulos y este es como un capítulo síntesis muy importante. Pero bueno, voy a empezar entonces retomando algo de lo que vimos en el encuentro anterior, que siempre es muy rico todo lo que aportan. Esta vez hubo también un tema de clarificación, que es el que tomo aquí en primer lugar. Y era cuando se preguntaba sobre la diferencia entre reglas y constituciones. Recordemos que en ese capítulo es que terminaba casi cuando Juana nos entregaba ya las reglas y constituciones impresas, que para ella era ya como el broche de oro de su obra y lo que le permitía, pues como cantar un Nunc Dimittis, sabiendo que dejaba la compañía establecida y con unas reglas y constituciones ya impresas. Bueno, entonces ahí pues se trató de clarificar esto y Josefina me mandó un artículo corto en el que creo que confirma lo que entre todas dijimos ese día. Pero entonces lo quiero sintetizar así. En la historia de la vida religiosa, la primera vez que aparece lo de las reglas es con los padres del desierto, que fueron los iniciadores, y ahí es donde ellos van como concretando con más precisión el modo de vida que ellos van descubriendo en el contacto con Dios y con el Evangelio. Y eso lo hacían para sus primeros discípulos, pero como se fue dejando por escrito, poco a poco eso ya se sistematizó. Y cuando aparece el monaquismo, pues ellos con más detalle y más concretamente llegan a escribir su regla. Más tarde, con la aparición de las órdenes mendicantes, ya en el tiempo de la historia de la orden y de la Compañía de Jesús y las que estuvieron antes, se empieza a hablar de constituciones y reglas y se precisa que las constituciones son como el meollo de esto, donde se expresa el espíritu que anima y da entidad y sentido a un instituto, las constituciones. Y las reglas son unas orientaciones más concretas y como unas normas que regulan la vida de comunidad y pretenden salvaguardar el espíritu. Eso está muy claro en nuestras constituciones y reglas. Ya después en el siglo XX, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia una vez más reconoce el valor de las constituciones y de las reglas y la responsabilidad que tiene de salvaguardar el espíritu de las congregaciones. Entonces, por eso, las constituciones y reglas están siempre sometidas a la aprobación de la congregación de religiosos, que es la encargada de velar por esto. Ningún cambio se puede hacer en las constituciones sin someterlo a esa aprobación. Y esto pues nos habla de la seriedad de ese documento, que como decimos, es la que contiene lo que nos constituye como instituto religioso. Bueno, eso fue la aclaración. Hubo otras dos intervenciones tal vez
a la hora de las preguntas que yo proponía y como los valores que nos caracterizan como instituto. Entonces alguna pues decía que ella había encontrado al leer como un intento de sinodalidad en el interés que Juana le daba a la participación, eso de consultar, sobre todo cuando se trataba de decisiones importantes. Y también se señaló la fraternidad, esa unión que yo creo que, pues que entre nosotras es muy característica, que nos la han infundido siempre y mucho más en estos últimos años, y que nos decía, creo, Luz Eugenia, que mucha gente cuando nos veía se admiraba de vernos no solo tan unidas, pero sobre todo que nos queríamos, que nos conocíamos, que nos alegrábamos de encontrarnos. Bueno, entonces esos fueron como los temas del diálogo. Y se planteó, Liliana nos invitó a retomar las preguntas que yo proponía como clave para leer el artículo 10. Bueno, yo misma pues tomé esas preguntas como clave para leer este último libro, el libro 10. Y las tomé como clave en el sentido de que traté como de entresacar de esos párrafos a veces como tan pesados y con un lenguaje antiguo, entresacar lo que me parecía fundamental y tratar de expresarlo de una manera un poco más adecuada a nuestro momento. Y realmente me salieron pues unas cosas que a mí me han hecho disfrutar, me han gustado mucho. Entonces las voy a compartir para que luego las complementemos entre todos. Bueno, entonces, mirando ese capítulo que traía unos parrafazos casi de una página, me fui al índice general y encontré como bien concretos los temas que se destacan en el índice del libro 10. Y son estos que he escrito ahí. Habla de las características del instituto, de la Compañía de Jesús como modelo, del nombre que nos identifica, la vida contemplativa y activa, y a propósito de eso lo del coro, y dice al final, unas mujeres útiles a la iglesia, y lo último, la forma de gobierno. Bueno, como ven ahí son como 7 títulos que encierran algo importante para definirnos como instituto. Entonces voy a tratar de seguir por ahí. Bueno, empieza sobre todo destacando el valor esencial de la vida religiosa en la iglesia. Pues, y esto es una característica de todos los institutos. Pero a mí, como que leer esa parte me resonó bastante. En este párrafo que está dedicado a resaltar ese valor, dice, la vida religiosa en la iglesia es un don, y así lo expresa también el Concilio Vaticano II. Es un don que en su gran diversidad de carismas muestra el rostro multifacético de la Iglesia esposa en virtud de la consagración, según los padres de la Iglesia. Yo subrayé ahí lo de la Iglesia esposa en virtud de la consagración, porque a mí todo esto de lo esponsal en la espiritualidad como que nunca me había sonado, nunca, no me gustaba casi.
Pero aquí yo descubrí algo importante cuando lo unen a la consagración. Yo digo que eso de la iglesia esposa, a la que Jesús ama profundamente y que espera un amor recíproco, es como lo que diríamos hoy, configurarnos con Jesús, centrarnos en Jesús, tener la vida anclada en Él. Pero entonces lo que me parece importante es que resalta nuestro ser de personas que por una consagración quisimos centrar totalmente nuestra vida en Jesús y en sus intereses. Y que eso es lo que tenemos que mostrar como consagradas. Bueno, seguro que en esto Lili nos podrá aportar muchísimo más, porque este es el tema de la clase. Bueno, entonces es hoy también todo esto de la iglesia sinodal está recalcando la riqueza de esa diversidad de carismas. Y si ustedes miran en el logo, que es tan expresivo, a mí me encanta todo lo que se expresa en ese logo, está el pueblo de Dios ahí, sin ninguna diferenciación jerárquica, pero sí todos caminando juntos, todos aportando, y se destaca la vida consagrada. Ahí la ponen como la monja de hábito largo y velo, porque han sido pues tradicionalmente los signos de consagración, pero que hoy pues no son esos. Pero lo que es importante es esta conciencia de consagración, que es la conciencia de tener la vida centrada en otro, y ese otro es Jesús y sus intereses. Y pues recordemos lo que ya vimos antes, que esto lo subraya también este capítulo. La orden de Nuestra Señora fue un don providencial que Dios le dio a la iglesia en un momento clave. Y lo interesante ahí es como que agrega esto que a mí me gustó. Ese don que Dios le quiso dar a la iglesia en la compañía de María, en la orden de Nuestra Señora, fue posible porque Juana del Estonar estuvo disponible para dejarse llevar de Dios y hacer que Dios fuera como plasmando en ella lo que ella tenía que plasmar en la orden luego. Dios, Juana fue aprendiendo en la vida, en la manera como Dios la llevó, fue aprendiendo lo que tenía que ser la compañía de María. Y esto me parece a mí también pues un rasgo, un valor que nos anima y que nos compromete y nos responsabiliza. Bueno, otra cosa que me llamó la atención y que se mencionaba ya desde antes, y bueno, que dicen que yo lo repito mucho, es que lo que vale es el testimonio de vida. Y el padre Busonier, cuando va a hablar de esto, dice: yo más que lo que voy a decir es lo que he visto en la vida de la compañía. Y esas comunidades como tal hablarían de manera más elocuente que lo que yo puedo hacer. Y pues esto me pareció también una cosa muy interesante, que la vida de las comunidades tiene que expresar de manera elocuente cuál es el carácter propio de la compañía. Y recordemos aquí lo del preámbulo, que cuando las religiosas de Toulouse quisieron escribir la historia, ellas lo que pedían era que recogieran la vida de las monjas, la vida de las comunidades, que mandaran todo eso, porque con eso era con lo que se iba a escribir la historia. Bueno, entonces ese testimonio.
Y también el plan de este primer tomo de la historia de la orden, el que estamos leyendo, si ustedes se han visto el plan general, en los 10 primeros capítulos narra toda la historia como alrededor de la vida de Juana, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte de Juana, toda la configuración de progresiva de la historia de la obra. Entonces, la mitad del libro, los 10 primeros capítulos son eso. Pero luego le dedica 3 de la segunda parte a la figura, pero como la vida espiritual de Juana de Lestonat, las virtudes de Juana. Porque él dice, a lo largo de estos capítulos he ido narrando la historia y ahí se ha ido manifestando Juana de Lestonat y su perfil espiritual. Pero merece que lo destaquemos de una manera especial y a eso le dedica 3 capítulos, los 3 primeros de la segunda parte. Y luego los otros 7 capítulos que están dedicados a las primeras compañeras. Se menciona cada una de las fundaciones y las que fueron como los pilares fundamentales de cada fundación. Eso es muy importante porque se ve claramente lo que venimos diciendo. Bueno, entonces otro rasgo que es importantísimo y lo decimos siempre y lo destaca ahí el padre, es que la orden de la compañía es un carisma que es don para la mujer en la iglesia. Y al hablar del origen del instituto, retoma de alguna manera lo que ya les decía el padre de Bordes a las del primer grupo, cuando la reunión, ya después de haber conocido a Juana, de haber escuchado de ella cuál era el proyecto, cómo coincidía con lo que Dios le había inspirado también al padre de Bordes. Entonces, él les hace una exhortación muy elocuente, diciendo como que tenemos que volver, ustedes están llamadas a rescatar ese papel que tuvo la mujer en la iglesia desde el inicio y en los primeros siglos. Esa era como la exhortación así muy vehemente del padre. Y bueno, y hablaba de un proyecto que está dirigido al bien de la mujer, tanto por el modelo de vida religiosa que ofrece, como porque está dedicado a tender la mano a las jóvenes que están en peligro. Y que esto es lo que Juana de Lestonat captó muy claramente, que era lo que Dios quería de ella para la mujer. Un nuevo estilo de vida religiosa más adecuado al momento y esto de tender la mano a las jóvenes. Bueno. Entonces, se resalta en el discurso del padre de Bordes algo que aparece varias veces, que habla de las mujeres seguidoras de Jesús, las que acompañaron a los apóstoles y las que sostuvieron la fe de la iglesia, dando testimonio a la costa de la propia vida, las mártires. Él resalta mucho todo esto de la mujer. Bueno, la historia, ahí en este capítulo, señala sobre todo esa imagen que dice las jóvenes y viudas que según la tradición
se congregaron en el templo en torno a María y estuvieron con ella en Pentecostés. Así más o menos lo dice la historia y trae la cita de los Hechos de los Apóstoles. Porque dice, estaban los discípulos con María, con las mujeres y María, la madre de Jesús. Y en este icono que les coloco ahí, pues como ven, hay varias mujeres. Por lo menos estas tres, por aquí hay otra, está María. O sea que el Espíritu llegó sobre los apóstoles y las mujeres que acompañaban también a María. Bueno, entonces esa imagen que se evoca varias veces a lo largo de la historia de la orden, entonces de ahí se inspira el nombre Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Y ese es el nombre que Juana recuerda. Bueno, esto no lo dice este capítulo, pero lo traigo yo. Lo que Juana les decía a las fundadoras de Toulouse en esa carta de envío que les escribe tan hermosa. Y entonces les dice, esforzaos en hacernos dignas de estos gloriosos títulos. Llenad vuestro nombre y la esperanza de esta comunidad religiosa. Sed en todas partes el buen olor de Jesucristo, a fin de que quienes os vean glorifiquen al Padre. Entonces, eso de llenar nuestro nombre y darle todo el sentido que vamos descubriendo. Bueno, el otro apartado es el de la Compañía de Jesús como modelo. Entonces habla de la relación estrecha del instituto con la Compañía de Jesús. Una relación no de dependencia, que eso es algo que se enfatiza ahí porque San Ignacio nunca quiso que hubiera congregaciones femeninas dependiendo de ello. Pero sí es una relación de inspiración. Y vimos también muy concretamente, sobre todo en las fundaciones, no solo el apoyo de los jesuitas, es que era una relación como de hermanos, cómo se preocupaban ellos por la compañía, cómo las apoyaban, cómo ellas también acudían a ellos, una relación, pues eso, de fraternidad, de que nos une una misma espiritualidad, por lo tanto, un mismo espíritu. Y entonces, hablando de esto, se hace mucho énfasis en los ejercicios de San Ignacio como eje fundamental en la formación. Y ahí le dedica todo un apartado de este libro, está dedicado a la formación. Y ahí utiliza unos términos muy propios de la espiritualidad ignaciana y de su modo de proceder en lo referente a la selección de las personas, que hace tanto énfasis en esto, la comprobación de las aptitudes. Eso que dice Ignacio es comprobar si hay sujeto para vivir esta espiritualidad, si hay sujeto para hacer un mes de ejercicios con lo que supone de ejercitarse, de probarse. La aprobación del sujeto llamado a vivir esta espiritualidad. Y se señala también, y sobre todo, el mes de ejercicios como la experiencia fundamental en las primeras etapas. Y bueno, en todo el proceso de formación, y lo tenemos hoy
muy claramente, no solamente formulado, sino vivido, el mes de ejercicios en el noviciado, el mes de ejercicios al final en la tercera aprobación. Pero es que es importante saber que los ejercicios son la escuela en la que nos formamos y en la que nos tenemos que seguir formando a lo largo de la vida. Y por eso, pues, en las constituciones decimos que es muy importante como empaparnos de la espiritualidad ignaciana, no solo estudiándola, ni tanto estudiándola, cuanto viviéndola cada año en los ejercicios. Y creo que es importante como que los ejercicios de cada año pues no se nos vuelvan ya como una costumbre, que nos centremos mucho pues en el derrotero de las meditaciones y que de pronto no nos hagan énfasis o no lo hagamos nosotros en lo que es como el ejercitarse en la dinámica que conlleva la experiencia de ejercicio. Esto pues creo que es una cosa que valdría la pena seguir profundizando. Bueno. Y dentro de esa dinámica de los ejercicios y de ese núcleo fundamental de las constituciones, pues está el seguimiento radical de Jesús, que es muy importante. Este capítulo trae como una síntesis de la instrucción espiritual cuando habla de la formación, diciendo que a los que quieren unirse se les ha de hablar muy claramente cuál es ese seguimiento, qué implica ese seguimiento radical de Jesús, al que nos llaman fundamentalmente el Evangelio, pero que lo adoptamos desde las constituciones y lo aprendemos en los ejercicios. Y se destacan los elementos más sobresalientes y a la vez los más exigentes. Nuestra manera propia de vivir un seguimiento de Jesús en pobreza, en abnegación, en humildad. Y yo les coloco aquí este icono de la visión de la estorta, que es ese momento como otra experiencia mística de Ignacio, en que el Padre, bueno, que es muy bonito lo que dice antes, Ignacio le pedía a María que lo pusiera con su hijo, y ese fue como todo su tiempo de preparación a la celebración de su primera misa. Y como que aquí él encuentra que María le alcanza esa gracia, y que el Padre lo pone con su hijo, y Jesús le dice: yo quiero que tú nos sirvas y te seré propicio en Roma. Pero es un Jesús cargado con la cruz. Un Jesús que ya se la ha jugado toda por el proyecto del Padre y carga con la cruz, dispuesto a entregar la vida. Bueno. Entonces, hasta ahí ese apartado tan importante de la espiritualidad ignaciana. Y entonces, pues sigue hablando del rezo coral del oficio supeditado a la misión. Y el rezo coral del oficio, pues era una característica de la vida religiosa hasta ese momento. Bueno, y lo ha sido a lo largo de los siglos. Y para Juana, pues fue algo que ella vivió en el Císter y la marcó mucho. Ella apreciaba muchísimo el rezo del oficio. Pero acordémonos, pues todo que ella inclusive consultó a todas, oró mucho, qué tenía que hacer con lo del oficio,
y lo supeditó a las exigencias de la misión. Y entonces así queda pues como bien claro, bien acentuado el carácter apostólico del instituto, que solo se llegó pues como a definir abiertamente para nosotros en el Concilio Vaticano II, porque el concilio fue el que nos llamó a decir, bueno, o son monásticas o son apostólicas. Y eso pues no va a impedir lo que llaman la vida mixta, pero nosotros somos fundamentalmente un instituto apostólico en la Iglesia y así nos definimos en las constituciones. Bueno, y se habla en este apartado de esa doble alianza de elementos en nosotros, que pues como que constituyen el carácter del instituto, la contemplación y la acción, la búsqueda de la propia perfección y la perfección del prójimo, que eso viene desde la Breguet, pero que Juana luego lo expresará como una perfecta armonía entre las virtudes interiores que dan peso a los actos exteriores. Eso, la virtud y la entrega en la acción. O como llenarse de la divina sabiduría para poder instruir a los demás. El énfasis de Juana está en eso, en que lo interior dé peso y credibilidad a lo que se muestra al exterior. Y eso es lo que esto lo fue comprendiendo al releer la manera como Dios la fue formando. Y voy a citar enseguida un párrafo de lo del retiro de la MOT, es la diapositiva que sigue. Bueno, pero hoy lo diríamos como un estar en el mundo y huir de la mundanidad, con esa palabra que utiliza tanto el Papa, porque pues sabemos que desde el principio él le expresaba que le impresionaba la mundanidad que se había ido infiltrando en la Iglesia. Y yo recuerdo mucho porque lo leímos como con mucha atención, el primer discurso que él le hizo a la curia romana en la Navidad del 2013, era como su primera reunión con ellos, y le habló muy fuertemente de esto, de la mundanidad que se había introducido en la Iglesia. Entonces, para nosotros, esto que dice aquí luego, tomado de lo que dice el libro, a la hora de hablar de los medios que ayudan a mantener esa alianza y que dan solidez a la vida, hace énfasis en el silencio, la clausura, pero también a la huida del poder, del tener, de la fama, hace énfasis en la actitud humilde, en el afable, en el trato bondadoso con la gente, todo eso pues que son las virtudes interiores. Y todo esto que se expresa y se hace más concreto en el modo de vida trazado por las constituciones, que cobran su sentido a la luz de la experiencia de los ejercicios. Bueno, y creo que enseguida viene esto. Juana había quedado tan marcada por la breve pero intensa experiencia de la vida monástica y luego ella como que la tuvo que retomar en el retiro del amor, y ahí Dios le hizo comprender algo muy importante. Dice
comparó su primera soledad de donde había salido con esta segunda del amor a la que Dios la había conducido. En ambas admiró las diversas mociones de la gracia, que como dice el apóstol, adquiere diversas formas para llegar con tanta eficacia como suavidad a su fin. Y entonces dice esto: comprendió que había entrado en su primera soledad para huir del mundo y que se hallaba en esta para denunciarlo y santificarlo, para instruirlo y combatirlo. En esta segunda soledad Dios la enviaba al mundo, que no debía vivir solo para ella misma, sino para los demás, que Dios le había hecho saborear la vida religiosa para hacerla su esposa y que la había traído aquí al mundo de nuevo para constituirla en él su apóstol. A mí estos dos párrafos me han llegado mucho siempre desde que los leí en esta traducción de la historia, porque me parecen muy expresivos de eso, a lo que Juana pues alude tantas veces y le da tanta importancia, que la virtud interior dé precio a los actos exteriores. Bueno, después este subtítulo que trae el capítulo allá, Mujeres útiles a la Iglesia, habla de la mujer apóstol como la que está bien cimentada en la virtud, no solo bien instruida en la fe, sino también llena de la sabiduría que da el trato con Dios. Mujeres que se inspiran en María y la presentan como modelo a sus alumnas, y me llamó la atención que dice, y a todos aquellos a quienes tratan en la misión. Y en alguna parte como es que explicita un poco más eso, de que también los seglares con los que tratamos, y hoy diríamos con los que nos colaboran, son objeto de nuestra misión, y que también a ellos pues les tenemos que llevar esto de educar en la fe, diríamos. Se subraya ahí la importancia de la fiesta de la presentación con todo el sentido que Juana quiso darle. Y recordemos que era también como un sentido vocacional, que era de consagrarlas a María, pidiéndole que ellas fueran fieles al proyecto que Dios tenía sobre cada una de ellas. Bueno. Entonces vamos a subrayar ahí como otros elementos que se expresan como características del instituto. La unión que garantiza, garantiza el buen ser del instituto. La unión. La unión es otro elemento que Juana recomienda insistentemente para poder conservar el buen ser del instituto. Señala que el vínculo fundamental es el de la verdadera caridad, que lleva a superar el propio egoísmo para buscar el bien de los demás. Recordemos la carta sobre la amistad, pero esta partecita que subrayo es muy importante. No, es que el vínculo fundamental es el amor de la verdadera caridad, que es un don de Dios, porque no es fácil muchas veces la relación humana, pero que es lo que tenemos que buscar. Al no poder tener una superiora general que asegure esa unión, recomienda con insistencia el espíritu de obediencia que nos une
y la comunicación con la casa madre como medios que pueden mantenerla. Entonces vemos que la unión para Juana era muy importante. Habla también de los distintos tipos de asambleas que se tienen para tratar asuntos comunes y para las elecciones de cargos. Y estos son medios de unión para los que Juana tuvo cuidado de indicar en las reglas y en las instrucciones la manera de proceder. Y se refiere también a las cartas, sobre todo a las cartas, como un medio de comunicación fraterno que estimula y enriquece y las recomienda encarecidamente. Y pues sí, las cartas anuas tienen un valor muy grande para nosotros y son las que han hecho posible que se vaya registrando la historia y que después se pueda escribir más sistemáticamente. Pero ahí está la historia. Bueno, también el papel fundamental de la superiora, que lo subraya el capítulo y Juana también. Señala el papel fundamental de la superiora de la casa y su ámbito de autoridad, que lo abarca todo. Claro, en ese momento era el monasterio autónomo y la madre priora era la cabeza, era como es para nosotros la general y en la provincia la provincial. En este capítulo, el autor traza un perfil muy detallado de la superiora en la compañía de María, que como la persona que tiene la misión esencial de unir y de velar porque se mantenga vivo y se manifieste en la vida el espíritu del instituto. Una mujer en la que son imprescindibles estos rasgos, que los resume el mismo autor. Una honradez intachable, juicio sereno y amor profundo y entrañable al instituto y a su comunidad. Eso es lo que dice que no puede faltar en una superiora como medio de unión y como garantía de que se mantiene el espíritu del instituto. Bueno, y aquí pues a esto le da mucha importancia y el autor, yo lo quise entresacar también, al hablar de la forma de gobierno hace alusión a la dependencia del ordinario del lugar, indicado en el breve de Pablo V. Pero llama la atención sobre lo de los confesores, que en el tiempo, pues en ese primer tiempo y hasta hace muy poco, pues los confesores eran nombrados expresamente por el obispo y era el confesor de la comunidad y era una persona importante. Pero dada toda la experiencia que se vivió con el confesor de Burdeos, de donde salió toda la historia que después terminó con lo de Blancardet y aún no terminó ahí, por influencia del confesor, pues aquí se alerta mucho sobre eso, de que hay que mirar y tener muy claro, o tener en ese tiempo muy claro, que el confesor no tiene por qué inmiscuirse para nada en la vida de la comunidad y que su papel es la dirección espiritual de las religiosas. Bueno. Bueno, y casi ya por último, pues este capítulo termina insistiendo en que la vida de la fundadora es un referente fundamental para el instituto. Y
ese referente para estimular y asegurar el espíritu que Dios infundió en ella y que le permitió asegurar bien los cimientos de su obra y orientar la expansión de la misma sin perder para nada ese espíritu. Eso lo cuidó mucho Juana en todo ese proceso. Una expansión tan exitosa que permitió comprobar la fecundidad que Dios dio a lo que Juana había sembrado con tanta dedicación y también con lágrimas a lo largo de su vida como fundadora. Y por eso entonces necesitamos volver a la vida de Juana. Y la última diapositiva insiste en eso. Entonces, aquí vemos esta imagen de Juana con un libro que se supone de las Constituciones, un libro que está refrendado por su vida. Dada la importancia que el autor le da a la figura de la fundadora como modelo inspirador de la vida de la orden, le dedica los 3 primeros capítulos de la segunda parte de este libro, para resaltar las virtudes que hicieron de ella la mujer que Dios formó para hacer de esta orden un don providencial para la Iglesia. Bueno, entonces, pues así termina esta primera parte, destacando una vez más la figura de Juan. Bueno, sister, primero muchas gracias porque qué síntesis tan espectacular has hecho del capítulo ese. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, quería solamente complementar 2 cositas. Cuando te refieres a esa libertad frente a la, por así decir, una sujeción o ser una rama de alguna comunidad masculina o lo que sea de los jesuitas, decía que era porque San Ignacio no quería, pero aquí en el mismo texto aparece que no solo porque San Ignacio no quería, sino también que tenían como una prohibición de tener como esa sujeción a alguna otra comunidad religiosa. La nota 3 dice, un artículo del breve da fe de esto. Todas están sujetas al ordinario conforme dice el Concilio de Trento y no podrán jamás estar puestas bajo la obediencia o cuidado de religiosos algunos, ni por sí ni por otros, bajo cualquier pretexto o autoridad que sea. Entonces no era solamente porque él no quería, que él también suplicó que no le dieran permiso a sus sacerdotes de encargarse de otras comunidades religiosas, sino que tenían esa prohibición también de depender. Bueno, sí. También en las características, cuando hablas del nombre, no sé, yo aquí encontré una cosa como tan bonita, que cuando habla del nombre o de la compañía de María, como compañía de María, el texto habla de orígenes y dice, las religiosas de Nuestra Señora únicamente pertenecen a la orden en la que el soberano pontífice quiso fundarla bajo el nombre de la Sagrada Virgen Madre de Dios. Y habla de 2 orígenes que me parecen a mí tan lindos. Su primer origen se toma de esta casa, a la que María se retiró junto al templo de Jerusalén con algunas otras jóvenes, etc. Y segundo origen, dice su segundo origen, que es una consecuencia del primero, es una compañía de vírgenes y de viudas consagradas a Dios, que ya tú lo mencionaste cuando hablaste de Pentecostés y de los Hechos de los Apóstoles. Pero así como tú decías que
por primera vez la palabra esposa como que te inspiraba algo que a ti no te gustaba, a mí también como que se me iluminó algo cuando hablan de estos orígenes y dice, estas son las puras y gloriosas fuentes a las que se remontan las religiosas de Nuestra Señora por el designio de la providencia, que quiso restablecer en estos últimos tiempos esta antigua sociedad de la Santa Virgen, cuando la herejía debilitaba la piedad de los fieles y profanaba la santidad de los monasterios. Bueno, yo pensaba también, por un lado, como la belleza de esos orígenes, de esas fuentes de las que hablan aquí. Y por otro lado pensaba, lo mismo pasa hoy. En ese tiempo era como resaltar las virtudes de María frente a la herejía, ¿no? Que la tumbaba totalmente. Y ahora estamos en la misma, porque de todas maneras hay confrontaciones, por ejemplo, con sectas, no tanto con iglesias históricas, aunque para ellos María no es la madre de Dios, las respetan mucho y algunos de ellos les tienen también como devoción y admiración. Mira, entre las mismas monjas hay algunos escritos, por ejemplo, cada Temporelli tiene un libro que se llama María, Mujer de Dios y de los Pobres, relectura de los dogmas marianos. Ese libro es muy interesante porque es una relectura de lo que la Iglesia ha expresado como dogma, pero son relecturas muy interesantes. Y por ejemplo también hoy se está hablando de María como María de Nazaret, patrona de los migrantes, partiendo de la vida de ella como migrante, cómo vivió ella la migración y cómo la sufrió y cómo experimentó lo que era esto. Entonces, fíjate qué lindo ese nombre, María, patrona de los migrantes. Bueno, entonces yo quiero decir eso. Es como una llamada a profundizar cada vez más desde la actualidad, pero en la figura de María, en su propia autenticidad como mujer del pueblo y todo eso. Es lo que quiero decir. Había muchísimas cosas para decir de este capítulo que ya sí te las había dicho para complementar lo que sea. Pero quiero decir eso porque es como una llamada muy especial a profundizar de esa manera en la figura de María. Porque se nos presentan también cosas nuevas y las constituciones lo dicen. Es la mujer nueva por excelencia. ¿Por qué es la mujer nueva? Veamos a ver por qué es la mujer nueva. Busquémoslo. Me resuena mucho la cuestión que Silvia haya tocado el tema de la esponsalidad, porque es un tema que yo creo que perteneció, a mí me sorprendió mucho, que perteneció muy profundamente a la espiritualidad profunda de la Santa Madre como tal. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque ella venía del Cister, que es la espiritualidad propia, íntima de los cistercienses de San Bernardo, tanto con relación a María como en relación a la esponsalidad. Y en la manera como la estamos entendiendo, que la esponsalidad es la dimensión de respuesta. Esposa tiene en su raíz, en sus raíces, tiene la palabra responsabilidad, respuesta, esposa, esponsa. Y es la dimensión propia del pueblo de Israel. Hablando con un cisterciense, con el abad Bernardo, me decía, le decía yo que los jesuitas no le daban como importancia a la responsabilidad y que decía que era una espiritualidad pues que no concordaba con la nuestra, que era apostólica. Y entonces él me decía, muy sonriente, entonces dile a los jesuitas que le quiten a la Biblia el cantar de los cantares, los profetas, el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Y precisamente... Y las cartas paulinas. Bueno,
No, y sobre todo que esa esponsalidad también es una dimensión profundamente mariana. A mí me parece muy lindo, de verdad me encanta, y le agradezco a Silvia pues todo lo que nos ha dicho, pero me encanta esa frase que ella nos ha dicho, que la compañía es un don para la mujer en la iglesia. Y también tengo una curiosidad, si alguna la sabe, ¿en qué momento se empezó a colocar la rosa en el escudo? Eso lo han quitado, ¿cierto? La corona, la rosa, pero sobre todo la rosa, porque la rosa está como un símbolo muy misterioso en todas las catedrales dedicadas a María en Francia, la rosa. Y la Santa Madre la quiso poner también en el escudo. Creo que es un símbolo mariano, yo creo que es un símbolo mariano, pero no estoy segura. Y no estoy segura tampoco si es ese don de la mujer, no solamente don para la mujer en la iglesia, sino don de la mujer para la iglesia. Entonces ahí nos queda pues esa pregunta que la podemos de pronto estudiar desde la simbología que tiene tanto para decirnos. Bueno, eso era lo que yo iba a decir, y me encanta todo lo que nos han dicho en la búsqueda de la esencia del Instituto de las Constituciones. Muchas gracias. Me voy a referir, ¿no?, en nombre de la comunidad, porque es un aporte comunitario, no mío, a las preguntas que me parecen muy interesantes. Y todo, pues Silvia no las ha introducido, pero me parece que se pueden introducir. Por ejemplo, la primera pregunta que dice que qué es lo que hoy da solidez a la vida religiosa que vivimos y que ofrecemos como Compañía de María. A mí me parece que aun cuando uno lo haya llamado a una religiosa, aun cuando lo hayan llevado a una misión, aun cuando pase, es decir, los medios que se hayan utilizado, hay en el fondo una certeza de que lo más importante es que seguimos a Jesús. Y tú lo decías al principio en el canto, para gastar la vida. Eso es lo que le da solidez. Desde que uno empieza, desde que está en el noviciado, hasta cuando se encuentra con Juana del Estonac, después de cumplir todo su papel aquí en esta vida, ¿cierto? Es el seguimiento de Jesús para gastar la vida, ¿cierto? Y todo lo demás, en cierto sentido, es relativo. La misión, la comunidad, todo se justifica por el fin, que es seguir a Jesús, ¿verdad? Pero también esos elementos son muy importantes para darle solidez. Es que lo de hoy es prácticamente lo mismo que se tenía en tiempo de Santa Juana, pero después de otro estilo, ¿no? Leído de otra manera y vivido de otra manera. Por ejemplo, la misión, importantísima, eso le da solidez a nuestra vida religiosa, ¿cierto? Y es lo que nos hace salir de nosotras mismas, y alrededor de la misión se articulan los artículos, no importa, se centran los artículos de las constituciones, y se centra la espiritualidad, se centra el discernimiento, se centra nuestra fuerza, la salud, el tiempo, todo va en función de la misión. Y la misión es aquello para lo cual Jesús nos envía, pues tiene como una concatenación, ¿cierto? Y hay otros elementos que dan solidez, por ejemplo, la formación. Yo creo que la Compañía de María, bueno, lo dice uno por nuestra provincia, ¿cierto? Le da mucha fuerza y mucho cuidado a la misión, sobre todo en las etapas iniciales. Y también lo de la formación permanente, aquí como cada una la asume, porque no es que nos ponen a rezar todos. Bueno, ahora hay muchos elementos que nos manda Liliana, pero de todas maneras yo creo que la formación permanente, cada una es la responsable de eso. Si uno quiere, y si no quiere, pues, ¿cierto? Y también una formación profesional seria. En esos, pues diría yo que como que se puede resumir lo que hoy nos da solidez, ¿cierto? Y yo también veía que era como que las buenas superioras que hemos tenido
han ayudado a que la Compañía de María tenga una cosa sólida. Eso veíamos cuando reflexionábamos en esta pregunta, ¿no? Las superiores que nos han tocado son personas humanas, con sabiduría, que disciernen, que tienen en cuenta las necesidades de todas esas cosas. Entonces eso también contribuye a la solidez. Bueno, a mí me hace falta en el título de las mujeres útiles a la iglesia, me hace falta que aparezca ahí el nuevo estilo de vida religiosa, porque me parece que eso es un aporte súper útil, la renovación de la vida religiosa. Ahora. Y que no, sí, que no fue solamente en ese momento, sino que nosotros también debemos estar atentas a eso. Claro, es una prolongación del carisma. Es más respecto a las preguntas que inició Virginia. A ver, aquí pues yo le trabajé un poco, pues porque sí he leído todo, he tenido más tiempo que las otras, pero hoy esa bosquejo que yo había hecho de respuesta a las 4 preguntas, hoy que estábamos en retiro, pues lo integramos en el retiro, lo leímos juntas y complementamos. Pero entonces no sé si puedo compartir pantalla, son respuestas no muy largas, no es largo. Esto primero, ¿no? Era que yo había hecho pues como situar la compañía en su momento histórico. Bueno, pero las preguntas. ¿Qué es lo que hoy da solidez y entidad a la vida religiosa que vivimos y ofrecemos como Compañía de María? Creemos que la solidez de la compañía, hoy y siempre, se basa en la llamada de Dios a Juana del Estonac para hacer de ella un instrumento de salvación. Ahí, casi todo lo que está entre comillas es de las constituciones, pues porque nos parece que las constituciones hay cosas que las expresan muy bien. Y esa llamada que se concreta en el carisma fundacional. Esta gracia fundante se ha historizado por más de 400 años y atravesando fronteras, superando dificultades y asumiendo retos, ha llegado hasta nosotros en un estilo de vida religiosa apostólica que encuentra en María, en su presencia inspiradora, la síntesis de su identidad. Pues es muy importante para nosotros que María no sea una devoción, sino una presencia inspiradora. O como lo decimos en las constituciones, la síntesis de nuestra identidad. Ahí le cabe todo lo que ahora decía José de María y todo lo que vayamos descubriendo sobre el misterio de María. Bueno, esa sería nuestra respuesta a la primera pregunta. La segunda, ¿cómo entendemos y traducimos hoy con nuestra vida ese nuevo estilo de vida religiosa que fue, como lo hemos visto, uno de los aportes más valiosos de la orden a la iglesia en su momento? Entonces decíamos, nos sentimos llamadas a prolongar ese carisma que fue don para la iglesia por algo que sea también, que venga de Dios y no de nuestro invento, por una experiencia personal de salvación que se recibe como gracia y nos llama a la conversión. Y seguimos con las constituciones, atentas a las situaciones más necesitadas de salvación en nuestro mundo. Buscamos en continuo discernimiento comunitario respuestas válidas para cada momento histórico. De cara al Evangelio de Jesús, pues, o sea, esto anterior, para decirlo con una sola frase, sería que hoy entendemos la vivencia de este carisma, ser comunidad en salida de cara al Evangelio de Jesús. Tercera pregunta, ¿cómo vemos hoy los elementos que constituyen esa novedad a la luz de lo que hemos ido recogiendo y aprendiendo en esta historia del proceso fundacional de la compañía? Es muy repetitivas todos los capítulos que hemos leído de esos verbos, integrar, armonizar, unir, etc.
dos elementos, que ahora lo decía con una frase en lo que recogió Silvia. Santa Juana fue sintiendo en su vida que Dios la llevaba a integrar, de huir del mundo a ser apóstol del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos hoy esos elementos que constituyen la novedad? Decíamos, en este primer párrafo recogemos la novedad del momento, de aquel momento fue integrar un estilo de vida consagrada de fundamentos muy sólidos con la dimensión apostólica orientada a la educación de la fe para la juventud femenina como una manera de socorrer a la Iglesia en un momento grave de confusión religiosa. Esa novedad hoy nos pide ser contemplativas de ojos abiertos, armonizar la oración con la entrega generosa a los hermanos, conjugar fe y vida, estar en el mundo sin dejarnos contaminar de su lógica. ¿Qué quiere decir eso? Muy concretamente, que en el vestido, la comida, la vivienda, las relaciones, el uso de los medios tecnológicos y de las redes sociales y un largo etcétera, se note que estamos en el mundo sin ser del mundo, para decirlo con el Evangelio. Se note que nos mueve la lógica del Evangelio de Jesús, no el poder, el reconocimiento, la riqueza ni el honor. Esto, que no es nada fácil, nos exige vivir en continuo discernimiento. Así expresaríamos hoy pues la novedad que fue la fundación de la compañía. Y por último, ¿qué es lo que como Compañía de María podemos aportar en esta iglesia sinodal en la que cada carisma tiene un papel fundamental? Nuestro mismo nombre, compañía, habla de caminar juntos, de escuchar a todos, de contar con los otros, de contar para nosotras, por ejemplo, muy especialmente con los laicos. La conversación espiritual, la comunicación, fue una práctica muy recomendada por nuestra fundadora para mantener la amistad entre todas, la unión de corazones. O sea, eso hace parte de nuestro carisma que podemos aportar a uno. Y concretamente también la atención a la mujer, a su dignidad, hace parte de nuestro carisma. Entonces, ¿qué podemos aportar hoy a una iglesia sinodal? A acentuar esos valores en nuestra tarea de evangelización a través de una educación humanista puede ser nuestra aportación para recuperar esa dimensión de la sinodalidad constitutiva del ser de la iglesia. Es decir, que en esa porción de la iglesia en la que nos movemos, trabajemos para que todos tengan voz y que muy especialmente la mujer sea tratada con dignidad. El momento en que vivimos, otra cosa que nos parece pues para aportar, el momento que vivimos como pequeña compañía, cuando reconocemos la minoridad como una gracia, nos lleva a tener una actitud profética humilde y confiada en la manera de ofrecer nuestra aportación a la iglesia. Bueno, estas fueron las respuestas en las que hoy trabajamos juntas y las hicimos parte de nuestro retiro. Está muy rico escuchar a cada una, e cada uma vai mirando e colocando sua vivência e sua percepção. Eu pensava nessa solidez da companhia como o carisma educacional desde a experiência de Juana de Dios. E ela buscando formar, né? Em la integração, em la humanidade, justiça e solidariedade. E depois ali, como traduzimos hoje, veio que, com muita clareza, a experiência vivida aqui com as irmãs colombianas, porque são assim, estão passando com muita força, principalmente para nós outros que estamos chegando, não só com nós outros, né? Pero
com todos, cercania com os mais pobres, marginados, com abertura para aprender com eles e desde eles em sua realidade tão difícil. Fraternidade, colaboração, apoio entre nós outras e no sentido de ajudar, agradecer, estar a serviço entre nós outras. Também como companhia, traduzimos, né? Participação intercongregacional e com laicos, com a paróquia, sem imponer nossa verdade e justiça, entre comillas, para com eles, com eles, né? Com eles. Formação inicial e permanente, com seriedade e consciência de que temos sempre algo para aprender, para melhor servir no seguimento de Jesus. Disponer-nos com o que somos e temos, personal, comunitário, provincial e general. Crescer continuamente como corpo universal. E pensei muito como corpo universal quando pensamos nas fundações bem novas que estão acontecendo em Timor-Leste e agora aqui em Amazônia, né? Dentro dessa realidade tão concreta. E como elementos constitutivos, eu veia a espiritualidade mariana e ignaciana, né? Essa Maria como nossa madre, nosso modelo, companheira, a espiritualidade ignaciana que nos ensina a trazer a vida para a oração e a oração para a vida, a missão com outros e outras, e esta mirada à realidade com esperança y discernimiento. Nosotros pensábamos aquí en el último punto que le ofrece, como Compañía de María, que podemos aportar a la Iglesia sinodal, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo con lo que dijo Luis Olvera, es todo tomado de las constituciones, magnífico. Veíamos que en realidad hay como una percepción de lo que hoy debe ser la vida religiosa en sintonía con lo que el Papa propone, ¿sí? La acogida a eso. Y veíamos como un aporte, pero súper bueno, que le estamos haciendo a la Iglesia en la persona de Liliana y de otras mujeres de la compañía que trabajan pues más de cerca y en una forma mucho más amplia por todo lo que tiene que ver con una iglesia sinodal. Bueno, agradecerle a Silvia pues compartir su vida, su experiencia de compañía con nosotras, y pues me queda resonando muchísimo como Juana del Estolán, o sea, toda esa vinculación de carisma y de la vida de Juana y todo su trabajo con la iglesia. O sea, eso para mí es como, sí, uno lo sabe, pero con esa fuerza que ella lo vivió, no. Y de este capítulo, pues el pensar que de verdad, mientras la compañía, en el carisma, nosotras como mujeres, el Espíritu encuentre en nosotras la disponibilidad suficiente para regalar el don que necesita dar en cada momento a la iglesia como don, la compañía siempre va a estar, ¿no? Entonces ese elemento de disponibilidad para que Dios plane en nosotros el don que quiere dar en cada momento histórico, y pues en este momento sería ese, ¿no? El de la sinodalidad, el de esa nueva iglesia que renace, que se forma a partir de la unión de todos y de todas las voces. Y el elemento también del retiro, que ha sido en todos los capítulos tan fuerte, que al final es la oración, y que está en esa máxima de que la compañía solo se sostendrá con la oración, o sin ella no se sostendrá. Entonces esos dos elementos me parece que han estado allí, pero ahora tienen como una mayor relevancia, los descubro como nuevos y con mucha fuerza. Pedirle al Señor que nos regale esto para nosotros. No quería como dejar terminar esta sesión
sin hacer referencia a una frase que hay aquí, al lado de la clausura y el silencio, y es la huida de las dignidades. Me parece muy interesante y me parece también muy bonito lo que dice al final del segundo párrafo de la página siguiente. Dice así, bueno, todos los comentarios que hacía Santa Juana, eso dice. Educaba así a sus primeras religiosas en la conservación de la sencillez religiosa y del recogimiento interior. A mí me parece interesante que hayan resaltado también ahí esa frasecita, la huida de las dignidades, que hoy es como una llamada, bueno, huir de las dignidades, así como San Ignacio le había dicho también a sus jesuitas que no aceptaran dignidades ni ninguna de esas cosas. Pero también lleva implícito el hecho de que si se aceptan las dignidades como servicio, es una llamada a que sean verdaderamente servicio dentro de la sencillez y de toda esa, no sé, dentro de la sencillez que implica el tener una dignidad sin ser prepotentes, sin manifestarse de una manera así, sino vivirlas como Jesús, sencillamente. A mí me parece muy interesante esa frasecita puesta. No quería dejar pasar eso. Muchas gracias, José. En un principio habíamos dicho pues que hacer esta lectura de la primera parte, que es la que ya hemos terminado hoy. Esa mañana hablando con Lili me decía pues que por qué no aprovechábamos que ya como que nos encarretamos con esto y que le dedicáramos siquiera unos 2 o 3 encuentros más a terminar el mes de noviembre. Y cuando yo leí al final lo que puse también casi en la última diapositiva, la vida de Juana del Estornal como referente y que el autor nos indica tanto pues que él mismo dice, yo aquí en esta historia he ido mostrando esa Juana del Estornal y la hemos destacado. Pero le quiero dedicar 3 capítulos a definir muy bien unos elementos de su personalidad, de su vida espiritual, que fueron claves en ella como fundadora. Y esos son los 3 capítulos de la segunda, los 3 primeros de la segunda parte. Entonces la propuesta sería, si queremos, en estos 3 lunes hasta el último de noviembre, leer cada vez uno, porque son muy ricos y nos hacen más patente esa figura clave de Juana como fundadora. Sí. Muy bueno, a mí me parece muy bueno. Yo no quería que se terminara esta historia. Bueno, entonces, la idea es... ¿Qué más ecos tiene esto? De acuerdo. Sí. Bueno, las que vean que pueden y quieran, pues lo seguimos haciendo hasta el final. Son Exacto. 3 capítulos, por allá están levantando la mano las del noviciado, creo. Ah, no, sí. Las de Isabel, las de que la sí. Secretaría Provincial. No, están diciendo que sí. Ah, que sí, bueno. Entonces quedaríamos en eso. Sí, para el próximo lunes, el primer capítulo, o sea, el 11º capítulo. Exacto. Entonces, y así terminaríamos esta parte y la propuesta es que el 2 de febrero del próximo año, si Dios nos tiene con vida, iniciemos un nuevo curso también de la mano de Silvia sobre constituciones. Pero ahora pues que podamos seguir bebiendo de la historia de la orden para rumiar todo lo que sea posible. Silvia, estamos muy agradecidas contigo todas. Yo le contaba a Silvia que de verdad en todas las visitas a las comunidades, pues resuena con mucha fuerza todo el bien que nos está haciendo aproximarnos a la historia de la orden así, pues de la mano de Silvia, pero en comunidad, con tiempo sosegado para leer, para orar, para aplicar a nuestra vida. Entonces, de verdad, Silvia, que
Muchísimas gracias. Esto está siendo un regalo muy lindo del Señor.